para una presentación, digamos, de algo fino, como también puede ser por lo rústica que es, por las manijas y todo, se puede utilizar para el mate. Seguro. O, ¿por qué no?, para servir cualquier tipo de cosas, ¿no es cierto? Multiuso y además... ¿Y por qué no para colgar? Eso te iba a Marco. decir, eso te iba a decir. También se cuelga y queda, y es un cuadro, la verdad que es una obra de arte. Quedan lindas las bandejas así colgadas en la cocina, en un comedor diario, la verdad que quedan bonitas. Bueno, hay que animarse. ¿Es difícil? No, no es difícil. ¿Seguro? ¿Y qué te voy a decir, No me Majo? mentís. Si no, como dicen las chicas, cuando me escuchan que yo digo, no es difícil, es fácil, anímense, todas me dicen, sí, como vos siempre decís, siempre es fácil, pero no, con el óleo es muy sencillo. Bueno, así que, vamos a intentarlo. dale. Bueno, ¿qué tal? Bueno, entonces ahora les cuento que lo que hice como base fue darle un manteca, ¿sí?, a toda la pieza. Y sobre los bordes trabajé con verde, ¿sí?, el cual esfumé después en el trabajo terminado. Acá lo que hice fue calcar una parte, ¿no es cierto?, del diseño, donde yo tengo una hoja y un racimo de uvas para explicarles. Voy a tomar un pincel redondo y voy a colocar, vamos a empezar por las hojas. Vamos a tomar un verde de cadmio claro y le vamos a agregar una pizquita de ocre, ¿sí?, para que sea un poquitito más suave el color. Le vamos a agregar una pizquita de ocre y con este tono, ¿sí?, este tono va a ser el tono medio, vamos a agregarle un poquito de glazing, el tono medio de estas hojas de parra, ¿sí? Entonces vamos a ir cubriendo toda la superficie de estas hojas. Cerca de la zona de las nervaduras, estas hojas son bastante particulares, como las preparé o como las armé, porque ya la base en donde yo estoy trabajando, ¿sí?, ya empiezo a trabajar con distintos tonos y partamos de una base que está en el color de fondo, en este caso. Este verde que tengo acá es el verde tierra. Entonces, este color es el que le vamos a poner a las zonas de las nervaduras. Fíjense, lo que yo hago es, como tengo marcadas en la superficie las nervaduras, lo que hago es ubicar dentro de esa zona, por arriba de esa línea, ubico el tono de sombra, mi tono de sombra. Lo que voy a hacer es continuar después con el tono medio. Vamos a hacer un pedacito, así ustedes ven de lo que yo les voy hablando. Entonces así vamos a ir cubriendo toda la superficie y cuando llegamos de nuevo a la zona de las nervaduras, por supuesto que lo pueden hacer por partes. Primero cubrir toda la zona con el verde claro, que es el verde medio de la hoja, y después realizar las nervaduras en el tono de sombra. Una vez que ubicamos un sector, en este caso, para yo poderles explicar, lo que voy a hacer es esfumar con el mismo pincel o con otro. Primero a mí me gusta siempre esfumar con el mismo pincel. Y después voy cambiando de pinceles, por ahí algunos más viejitos. Yo siempre me gusta trabajar con los pinceles viejitos y entonces de esa forma pincelar antes de pasar al mop. ¿Sí? Entonces, como les decía, después termino de suavizar las pinceladas con el pincel mop. Así, entonces, van a cubrir toda la zona de las hojas y ahora les voy a explicar cómo tenemos que hacer este primer paso en las uvas. Hasta ahora viene fácil, espero que Majo se anime a hacerlo. Vamos a cubrir. Siempre yo les digo que con respecto a las uvas, ¿sí?, o a cualquier fruta así en forma de esfera, siempre lo tenemos que comparar con la figura geométrica, en este caso esferas. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener, ¿sí?, esa forma, a pesar de que uno le va a ir agregando las zonas de sombras y las zonas de luces. Como tono medio utilizo una mezcla de amarillo de cadmio claro y blanco, ¿sí? Y después preparé un tono de verde óxido, ¿sí?, con una pizquita de ocre. Entonces, de esa forma voy a formar un tono de verde seco.
Fíjense que yo ahí bordeé todo el borde de la hoja que tenemos cubriendo este racimo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comenzar a esfumar en forma circular, siempre, como les decía al principio, manteniendo la forma de la esfera que tenemos en cada granito de uva. Después volvemos con el pincel que está viejito y suavizamos las pinceladas siempre en forma redonda, ¿sí? Así van a ser con todo el racimo. Van a ir ubicando el amarillo que les decía de mezcla, el amarillo claro, que lo formé con amarillo de cadmio, y blanco, ¿sí? Este como tono medio y el tono de verde seco que formamos en la zona de sombra. Fíjense, es muy importante llegar bien a los angulitos. Pues